No, es que porque la vibración de los ángeles y de los seres de alta vibración, nuestro oído biológico no tiene esa capacidad de captar, igual que nuestro ojo humano no tiene esa capacidad de captar, ni siquiera nuestro ojo humano tiene la capacidad de captar nuestra frecuencia áurica, mucho menos tendrá la capacidad de captar a una frecuencia vibratoria que está en muchísima vibración más alta que nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando nosotros escuchamos es que nosotros somos energía. Entonces, ¿cómo te explico? Nosotros somos energía y nosotros entablamos como una red de conexión con ese ángel. Entonces, esa energía empieza a formar parte de nuestra estructura energética. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Feedback. Mi nombre es Gili Gómez y aquí tengo el honor de tener una tesa, porque antes estábamos hablando de todo el conocimiento que tenía y bueno, como estamos en la época de Halloween podemos hablar de diversos temas, pero qué más que traer un poquito de luz de temas chéveres, porque sabemos que ustedes también pueden tener un poco de curiosidad, tanto como la tengo yo. Pero bueno, aquí tengo a María Elena, ella es angeóloga, geómetra, o sea, consteladora familiar, no, más bien qué temas no sabe, pero precisamente eso es lo que vamos a indagar en esta entrevista. Bienvenida a Feedback, un saludito primero a la cámara. Bueno, feliz y bendecida tarde, agradecida y bendecida por la invitación y bueno, y esperemos que esta invitación sea del agrado de todos ustedes y que puedan también conectarse un poquito con ese mundo de lo que son los seres de luz que siempre nos están acompañando y que están a nuestro alrededor. De pronto tenemos la curiosidad, ustedes la deben tener y también María Elena, es si vamos a hablar de seres de luz, porque aquí en esta época de Halloween, aquí tenemos el set decorado, pero precisamente hablar de ese contraste, porque a veces también asemejamos esta época con oscuridad, con cosas malas, pero ¿qué nos puede traer de luz aquí? Y de pronto algo que se pueda como respaldar en algo lindo. Y empecemos con lo básico, por el principio. María Elena, ¿cómo empezaste o cómo te diste cuenta que tenías este don de ver a los ángeles? Bueno, realmente desde que yo tengo uso de razón, desde que estaba muy pequeña, mi mamá me dice que cuando yo empecé a hablar a los 9 meses de edad. Y desde ese tiempo yo decía que veía cosas, que mi mamá me vienen a buscar, entre un lenguaje muy, muy de niño. Sí. Luego, a medida que fui creciendo, fui teniendo como esa agudeza de el primer contacto que yo tuve fue con los desencarnados, o sea, con esas personas que están muertas, y tenía esa habilidad de verlas y no sabía realmente qué era lo que me pasaba, y te estoy hablando desde muy pequeña. Cuando yo tenía 7 años empezaba a ver a las almas, a las personas cuando morían, empezaba a verlas, y eso a mí realmente me asustaba y no me gustaba, y también a veces no sabía lo que me estaba pasando. Gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mis padres y de mi mamá, que fue una mujer muy inteligente, incluso desde llevarme a psiquiatras, me llevó a psicólogos, a psiquiatras, porque pensaba que era algo, pues alguna enfermedad mental que yo podría estar desarrollando desde pequeña. Pero cuando se dio cuenta que era como un don innato de mí, que las cosas que posiblemente yo estaba viendo o que estaba percibiendo de la realidad eran cosas que se manifestaban a poquito tiempo. Entonces ella decidió empezar a canalizar eso que a lo mejor otras personas no entendían. Y bueno, desde muy pequeña empecé a percibir. Luego ya la vibración más fácil de conectar es con esas personas que trascienden. Eso es lo más fácil de conectar para los psíquicos. Y porque de hecho, los ángeles tienen un tipo de energía. Una vibración más alta. Tanto que ellos tienen que bajar la energía, sí, esa vibración, para poder conectar con los seres humanos. Exactamente. Porque nosotros estamos en el plano de la manifestación y ellos están en una dimensión donde todo es luz, es decir, tienen mayor frecuencia vibratoria y no tienen poco o nada frecuencia terrenal, porque ellos no están materializados. Es decir, un ángel es una energía, no es materia. A eso iba yo, cuando decimos ellos, pero
¿qué forma tienen? ¿Tú los ves, solamente los sientes, los escuchas? ¿Cómo? Bueno, yo los veo, los escucho, los percibo, los siento. Realmente vamos a decir que tengo todos esos canales, todos esos sentidos a flor de piel. Nosotros, así como tenemos sentidos físicos, Sí. tenemos sentidos energéticos o espirituales. Entonces tenemos esos mismos 5 sentidos que nosotros tenemos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, la audición. Todos esos sentidos los tenemos energéticos o espirituales. Y aunado a eso tenemos un sentido muy importante, que es el sentido de la intuición, Sí. que es el que realmente nos permite descodificar ese mensaje que nosotros recibimos por nuestros sentidos energéticos. Y las personas tienen, y todos nosotros tenemos, diversos tipos de comunicación. Es decir, por ejemplo, si tú tienes el sentido de la vista desarrollado, tú puedes tener una percepción distinta a la mía. Por ejemplo, el sentido de la vista puede ser que tú veas a esos seres de luz a través del color, que percibas colores diferentes, y ese es un sentido, es una perspectiva cromática. Y muchas personas no saben que se están conectando con esos seres, ¿verdad?, de alta vibración o de baja vibración, dependiendo del nivel de conciencia y el nivel vibratorio que tú tengas individualmente, a través del color. Porque realmente yo he tenido una curiosidad infinita con el tema de los ángeles. A mí me sucedió algo muy curioso, y es que desde pequeña he tenido una fe inquebrantable hacia mi ángel de la guarda, tanto que también he escuchado temas de nombra a tu ángel, o que te llegue el nombre del ángel, pero a mí me da miedo no miedo, me da pesar decir solo un ángel cuando de pronto siento que tengo todos o muchos ángeles. Entonces al nombrar solo uno, y no, qué pesar de los otros. Entonces me da como cosa, pero también he escuchado que no es el típico ángel, el de las alas gigantes. Es que es más, si yo llegara a ver uno, que me quedo en shock, porque tienen una energía tan inmensa que no va como con lo que uno está acostumbrado a ver, y ya de pronto se me quita como Lo esas que ganas de pasa saber. es que tu cerebro se conecta con la creencia colectiva. Entonces, como a nosotros nos han hecho creer que los ángeles son seres alados de esplendor, belleza, pues cuando se te presenta un ángel, va a hacer que tu cerebro se relacione con ese recuerdo, esa creencia, y te va a generar una imagen que te vaya a conectar con un ser alado. Pero realmente los ángeles son energía. Y dependiendo de tu vibración, o sea, dependiendo de la forma como tú te conectes con la luz. Si tú eres un canal que está muy puro y tiene esos sentidos energéticos muy desarrollados, posiblemente no vayas a ver al ángel como comúnmente todo el mundo cree que son, sino en su esencia pura, y no lo vayas a reconocer. Pero una de las cosas que yo les digo a las personas, le digo a mis estudiantes, a mis pacientes, es que cuando están en presencia de los ángeles, tienes un amor infinito. La comunicación no es como, ellos se comunican con nosotros, no como las personas creen. Es que yo los escucho, no es que yo estoy escuchando literalmente lo que ellos están hablando, es que mi sentido espiritual está captando esa onda de la vibración energética del ángel, y es por ese sentido llega a mi cerebro, a la zona sensitiva, que descodifica lo que entra por el sentido del oído, y podemos sentir que nos están hablando. Es como si tu mente o conciencia creerías pues que lo está diciendo, no es que escuches realmente una vocecita aquí. No, es que porque la vibración de los ángeles y de los seres de alta vibración, nuestro oído biológico no tiene esa capacidad de captar, igual que nuestro ojo humano no tiene esa capacidad de captar, ni siquiera nuestro ojo humano tiene la capacidad de captar nuestra frecuencia áurica, mucho menos tendrá la capacidad de captar a una frecuencia vibratoria que está en muchísima vibración más alta que nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando nosotros escuchamos, es que nosotros somos energía.
Entonces, ¿cómo te explico? Nosotros somos energía y nosotros entablamos como una red de conexión con ese ángel. Entonces, esa energía empieza a formar parte de nuestra estructura energética y nosotros, por el sentido que nosotros tengamos desarrollado, es por donde nosotros vamos a tener esa capacidad de conectarnos con el mensaje que ese ser de luz nos está otorgando. Ok, ya de pronto dejando hablar un poquito de los ángeles y ya hablar de las personas que han fallecido, que dices que es con las personas que más, o no, con los entes que más fácil vas a canalizar. No, eso es cuando estaba pequeña. Ya no. Ahorita, por la vibración que manejo, Ya pues diferente. ya no me conecto tanto. No quiere decir que no los vaya a ver o que no vaya a ser de medium, ¿no? Que son las personas que escuchan a esos seres. Simplemente que estamos en otra frecuencia. Cuando tú desencarnas, tienes una frecuencia vibratoria muy cercana al plano terrenal y muy parecida a la de nosotros. Es por eso que es más fácil conectarse cuando estamos iniciando a despertar, ese despertar espiritual, a reconocernos como seres divinos, a reconocer que así como tenemos unos sentidos físicos, también tenemos unos sentidos espirituales. Tú empiezas a conectar con esa frecuencia, pero a medida que vas elevando vibración, es decir, que tu energía tu campo energético es aún mayor y tu energía puede conectarse a niveles de conciencia superior, entonces empiezas a canalizar más fervientemente los ángeles. Entonces el canal ya no está tan conectado con lo terrenal, con la frecuencia terrenal, sino que está en otros planos de conciencia. Esa es la diferencia. Ya, ok, ahí sí entiendo. Entonces, al estar con una vibración más alta, de pronto al estar caminando, al entrar a ciertos lugares, de pronto no te llegan como esos mensajes y que tú digas, ay, quiero decirle, puedo decirle, ¿cómo hago? O a veces te frenas en dar mensajes. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, en este camino hemos pasado por todo. Ya también hemos pasado por esa etapa donde nosotros percibimos, generalmente nosotros percibimos, así como leemos a los ángeles, leemos a los maestros ascendidos, también leemos las frecuencias vibratorias que nos está dando los espacios, inclusive las personas, porque aquí en este momento nosotros tenemos una comunicación verbal, pero también hay una comunicación energética y yo estoy recibiendo información de tu campo energético. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me das permiso, yo leo tu campo energético. Si tú no me das permiso, yo no puedo leer tu campo energético porque sería irrespetar tu intimidad. Claro, hay situaciones que son extremas. Por ejemplo, cuando la persona está en un riesgo inminente, hay situaciones que ya están predestinadas dentro de su línea de la vida por esas elecciones que has hecho de forma consciente o inconsciente y has co-creado una realidad que tal vez no está tan armónica y equilibrada con el movimiento suave y dulce de la existencia. Entonces uno da el mensaje con mucho respeto y a medida de lo que la persona realmente se abra a recibir de él, pero sin irrumpir en el otro. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos esa capacidad, que la tenemos desarrollada? Porque lo que yo hago, tú lo puedes hacer en cualquier momento, si realmente empiezas a trabajar ese músculo espiritual y empiezas a autoconocerte. No es que seamos especiales porque tengamos estos dones, porque todos tenemos la capacidad de desarrollarlos. Simplemente que hay unas personas que vienen con los dones más desarrollados o con estos sentidos más desarrollados porque han vivido más vidas, tienen más códigos vibratorios activos que otros y tienen una misión de vida o tienen algo que aprender o sanar que está relacionado con eso. ¿Ves? Sí, es demasiado chévere. Pero entonces ahí, cuando has dado ese mensaje de manera respetuosa, tanto como lo aclaraste, hay alguien que de pronto lo has recibido de mala manera y te ha dicho, pero ¿cómo me has dicho eso? ¿O tú con qué derecho? No sé, de pronto en la calle, lo estoy como imaginando así, diferente a tu consultorio o algo diferente. No, realmente nunca me ha pasado nada que alguien me haya dicho eso, ¿no? Es que no creo que alguien lo reciba mal tampoco, porque es una sugerencia. No, creo que una de las cosas que empecé a reflexionar como que
yo debo empezar a dosificar la información que doy, fue hace como 10 años. Yo soy profesora universitaria, estaba dando clase en la universidad y una de mis estudiantes llegó con el ojo hinchado, ¿no? Entonces, yo muy amorosamente empiezo a biodescodificar la situación por la cual tiene el ojo hinchado y la muchacha empezó a llorar. Y para mí eso, yo digo, pero si la información que yo te estoy dando es como para sanarla, pero empezó a llorar en pleno receso, estaban todos los estudiantes de la universidad y nosotros estábamos en pleno. Creo que ha sido como lo más fuerte que me ha pasado, porque contenerla delante de todo el mundo también era difícil, ¿ves? Claro. Entonces ahí empecé a tener un poco más de prudencia para dar los mensajes. Entendido. Y cuando estabas más pequeña, que ahí era la experiencia que tenías con los desencarnados, ¿cuál fue la experiencia más inquietante o maluquita que puedas decir y que recuerdes en estos momentos? Bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, nosotros vivíamos en una casa que en la ciudad donde nosotros vivíamos en ese entonces decían que era la casa embrujada, ¿verdad? Realmente literal, ahí habían demasiadas cosas, habían muchos seres que habían muerto de forma intempestiva, que habían sufrido mucho dentro de la casa porque pertenecía ahí estaba un centro de inteligencia y parece que había muchas torturas dentro de la casa. Yo creo que lo peor que a mí me pudo haber pasado dentro de esa casa fue que yo empecé a ver cosas levitando dentro de la casa. Literal, yo tenía como 9 años de edad y yo empezaba a gritar porque era algo que yo pensaba que solamente se veía en Matilda y que eso no existía. Pero cuando mi mamá y mi papá llegaron, o sea, todo estaba en su lugar. Entonces ahí yo empecé a decir, bueno, si yo sigo así, van a decir que estoy loca. Ajá. Entonces hice como convenios con las personas y ahí vivimos como 5 años. O sea, con esas entidades hice como un convenio de que ustedes no se meten conmigo, yo no me meto con ustedes. Oiga, pero eso ya es otro nivel. Hice convenio con las entidades de la casa. Ay, no. Y bueno, y literal, después que nosotros nos mudamos de ahí, nadie más ha podido vivir ahí. Las personas que llegan se van al mes. Y toda la casa ya se deterioró toda, se ha caído mucha parte de la casa porque ni siquiera el terreno lo han podido vender. Claro, ya hoy por hoy ya me creen que eso era cierto, pero cuando estaba pequeña decía que estaba loca y que el muerto pastas blancas, y, o sea, no, me hacía mucho bullying. Negociadora desde pequeña, y no con cualquiera. Yo creo que es sentido de supervivencia. Sí. Porque muchas personas que nacen con los sentidos desarrollados y que tal vez no lo saben manejar desde pequeños porque no saben realmente lo que les está pasando, los padres los llevan a psiquiatras y los psiquiatras lo catalogan como esquizofrénicos, los medican, y lo peor que tú le puedes dar a una persona que tenga sus sentidos desarrollados, o sea, que sea un psíquico, que sea un vidente, que tenga esas capacidades extrasensoriales abiertas, es darle unos psicotrópicos porque sobreestimula sus dones y eso genera un efecto de rebote o puede generar que la persona inhiba tanto eso que entra en una profunda depresión. Yo siempre he creído que las personas que las declaran con esa enfermedad, pongámoslo entre comillas, realmente es porque tienen un don, tienen algo que realmente están viendo y como no creemos o no entra en nuestro raciocinio en esta parte terrenal, se les tiene que dar una enfermedad o está loco, pero siempre he creído que las personas que se les designa esquizofrénicos es porque de verdad ven algo. Sí, y no lo saben manejar. Y como ha sido un tema que inclusive ha sido muy tabú, vamos a decir que desde 15 años, 20 años hacia acá, con el boom de la cuántica, de la neurociencia, donde personas como yo desarrollan la parte espiritual, pero también somos científicos porque hemos estudiado todo lo que es el ADN, estudiamos la biodescodificación, tratamos de vincular la espiritualidad con la ciencia para darle un tema más, vamos a decir, más formal a lo que nosotros hacemos. Creo que está más aceptado y las personas tienen más esa apertura de la conciencia espiritual y empezamos a entender que no somos espirituales porque
te conectes con Ángel, porque trabajes en esta área, porque ayudes a otros a desarrollar conciencia. Nosotros somos espirituales porque esa es tu condición natural. O sea, nosotros no somos iluminados, no, nosotros somos seres encarnando, viviendo una experiencia terrena tan igual que otras personas, simplemente que tenemos quizás una misión diferente, que es ayudar a desarrollar conciencia, pero también entendemos que eso que yo puedo tener hoy aperturado y esa percepción del mundo, de la realidad, esa percepción de esas energías que están a nuestro alrededor, también cualquier persona lo puede tener acceso a eso. Claro que el trabajo es hacia adentro. Es decir, hay que pasar por un profundo proceso de sanación, sintonización, autoconocimiento, reconocimiento de que yo soy luz, yo pertenezco a ese gran todo y ese gran todo pertenece a mí. ¿Ves? Porque yo, por ejemplo, escuché una frase que decía, somos almas de luz aprendiendo a ser humanos, no humanos que están aprendiendo a llegar a esa luz, no es... Lo que pasa es que lo que es temporal es la vida. Ajá. Nosotros nos desprendemos temporalmente de nuestra condición espiritual para venir a decantar, venir a manifestar un proceso que nos va a ayudar a integrar esos códigos divinos que pertenecen a nosotros pero que están inhibidos, o sea que están dormidos dentro de nuestra energía. Increíble. Bueno, María Elena, cada quien tiene su ángel, tiene su ángel propio. ¿Cuántos podría tener uno? ¿No puede tener 1, 2, 3? Eso dependiendo de la misión de vida. Generalmente todos, absolutamente todos, tenemos un ángel guardián, el que nos va a acompañar durante toda la vida desde que nosotros nacemos. ¿Cuál es la función del ángel guardián? Bueno, como su nombre lo indica, es custodiar nuestra energía. Ese es ese angelito que está ahí para preservar de que nosotros, cuando estamos encarnados, no nos desviemos del camino. Porque los ángeles son seres inteligentes, es decir, ellos tienen todos esos códigos universales, los tienen activos, pero también los ángeles van a tener vibración, frecuencia vibracional, dependiendo del estamento donde se encuentren ubicados o donde se encuentren conectados, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener un ángel guardián y ese ángel guardián, si tú no le dices que te ayude, él no puede hacer nada, porque ellos no tienen el libre albedrío como nosotros. Nosotros tenemos un plan de vida, pero cuando nosotros nacemos, nosotros traemos el plan, pero es un plan muy genérico. Lo traemos, sabemos qué es lo que debemos consolidar, pero nadie nos dice cómo, porque nosotros tenemos el poder de elegir cómo nosotros vamos a realizar nuestra vida. O sea que sí o sí, yo tengo el punto de que yo sé que llegué a esta vida y tengo que llegar hasta la cámara, pero puedo tener 1000 caminos y para todos te van a llevar hasta la cámara. Pero puede que ese me tome más tiempo, este es más derechito. Yo siempre digo algo, todos los seres humanos tenemos 2 caminos centrales. El del sufrimiento y el del amor. Entonces, ¿cuál vas a escoger tú? Porque cuando escogemos el del sufrimiento te va a llevar a Roma, igual, todos los caminos conducen a Roma. Pero va a ser un proceso donde el alma eligió el sufrimiento como proceso de vida, porque el dolor es necesario. Es aprendizaje. O sea, el dolor, nosotros, todas las situaciones de nuestra vida nos conecta con el dolor. Lo que pasa es que a veces, cuando tenemos una gratificación mayor que el dolor que nos puede estar causando esa situación de vida, el dolor pasa inapercibido. Pero cuando no hay esa gratificación mayor, entonces percibimos directamente el dolor. Y ahí es donde está nuestra elección. Si nosotros vamos a tener el sufrimiento que es opcional y que es una elección además de tu alma, o si vas a trascender esa situación en tu vida desde el amor. Y cuando hablamos desde el amor no quiere decir que vas a estar happy, bailando, ay no, qué rico es esto. No, es entender que cada proceso de tu vida, por muy difícil que sea, ha sido una elección de tu alma. Y que ese proceso tiene una bendición escondida, lo puedas entender o no, y que está supeditado a algo mayor. Y cuando tú te concentras en buscar realmente el para qué esa situación se te está presentando en tu vida, esa situación va a trascender muchísimo mejor.
¿ok? Y más rápido. Entonces, ese proceso que pudo ha sido largo, tortuoso, va a trascender más rápido y tu alma lo va a integrar de forma más fácil y con menos contaminación. Entonces, el otro camino es el camino del ego, el camino de la no aceptación del proceso, el de negar que eso, el de tomar tu responsabilidad y de ponerte en una posición de víctima, el de estar en tus puntos ciegos. ¿Okay? Ahorita precisamente decías que si no le pides a tu ángel que te ayude o que te guíe, él no lo va a hacer. A la hora de uno comunicarse con él, ¿es necesario darle el nombre o yo simplemente al saber que es mi angelito? Bueno, todos nosotros tenemos, nuestro ángel tiene un nombre. Es más, y tiene una frecuencia energética de donde proviene. Es decir, hay ángeles que son comandados por el arcángel Miguel. Hay ángeles que son comandados por el arcángel Uriel. Hay ángeles que son comandados por el arcángel Gabriel y así sucesivamente. Entonces, significa que tu ángel guardián tiene características de ese arcángel y te va a ayudar en ese proceso de vida. Los comunicadores generalmente tienen ángeles que los comanda el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación. Entonces su ángel guardián los va a ayudar a desarrollar ese proceso de comunicación y de conexión con el exterior. ¿Ves? O sea que mi angelito podría ser, pues está dentro de... Está comandado por el arcángel Gabriel, sí, claro. Sí. Y tiene su nombre. Entonces, si tú quieres... podemos canalizar el nombre, pero ya no por aquí, sino ya más en privado, porque eso es algo muy personal de la persona, para que tú lo puedas llamar. Y hay personas que tienen 2 ángeles guardianes, 3 ángeles, 4 ángeles, inclusive hasta 5 ángeles guardianes, dependiendo de la misión de vida que vengan a cumplir. Esas personas que vienen a cambiar el curso de la historia tienen muchos ángeles guardianes. Eso te iba a decir, entre más ángeles porque va a ser más complicado. Su proceso de vida, claro. Y necesita más custodios, su energía necesita más custodios y necesita más tipos de energías que los acompañen porque su misión de vida es transformar y cambiar el mundo. Como en producción están haciendo una pregunta. Podríamos hablar un poco de quiénes son esas personas en la actualidad, podríamos decir nombres, no sé. Sí, los presidentes de la República. Los presidentes de la República son esas personas que tienen más de un ángel guardián. Y a veces nosotros pensamos que las personas que nos gobiernan son personas que no tienen una conciencia superior, pero resulta que generalmente son almas viejas que vienen a cumplir una misión colectiva. Y esa posición que ellos tienen a nivel del colectivo es lo que hemos elegido como país y como institución. Y lo que ellos reproducen a nivel de sus elecciones está conectado con esas elecciones del colectivo. Y a veces nosotros no lo podemos entender. Dentro de ese mismo colectivo, nosotros elegimos nacer aquí en Colombia también. Sí, señor. Nosotros elegimos a nuestros padres. Con nuestros padres elegimos nuestra ruta de evolución. Es decir, yo elegí a mi mamá y a mi papá porque ellos tenían unas características propias que yo necesito para que mi alma evolucione. Y cuando yo los elijo, estoy eligiendo un núcleo familiar, estoy eligiendo una cultura, estoy eligiendo una lengua y un punto territorial. Qué lindo, esto es demasiado lindo. Y curioso también. O sea, yo escogí esto, todo lo que estoy viviendo, realmente. Y hasta el trabajo que estamos teniendo en este momento también lo estamos eligiendo. Sí, y también forma parte de las misiones de vida. Generalmente las personas que son comunicadoras o las personas que trabajan con las masas tienen una misión, cumplen misiones a través de su rol laboral. Marilena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas tu traernos tu sabiduría aquí al set para poderlo proyectar también a las personas, a quien necesite escucharlo, por supuesto. Esperamos tenerte nuevamente aquí para una nueva entrevista y poder indagar de diferentes temas y tener también la solución de pronto, ya saben. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales si quieren tener una cita contigo, más información? Bueno, estoy por Instagram, Mari, con Y, Elena, Z81.
Z81, ya saben. Por ahí me pueden conseguir, ahí están los links que los direccionan a mi número de teléfono, ahí pueden solicitar citas y bueno, yo manejo mis redes sociales, o sea que siempre les contesto. Ah, qué maravilla, mucho mejor así. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos muchas verte gracias. pronto. Un saludito súper especial a Feedback. Gracias por la invitación, muchas gracias. Que estés súper bien. Un beso, un abrazo y esperamos vernos pronto. Chao, chao. Chao.